Resulta increíble pensar en una historia criminal que incluya a un hombre cayendo literalmente por el techo de los restaurantes McDonald's Ajá. y que luego protagoniza un escape de una prisión de máxima seguridad, digno de la mejor película de acción, para terminar viviendo una doble vida en secreto, dentro de las paredes de una tienda Toys R Us. Es que suena a ficción total. O sea, es un relato que parece completamente sacado de un guión de Hollywood. Y de hecho, inspiró una película reciente muy comentada. Así es. Así que para quienes nos escuchan y disfrutan de desentrañar los misterios más extraños de la cultura popular, hoy tenemos un caso absolutamente fascinante. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hola, ¿qué tal? La misión de hoy es sumergirnos en la verdadera y casi irreal historia de Jeffrey Manchester, mucho mejor conocido en los medios como Roofman, o el hombre del techo. Exacto, el famoso Roofman. Queremos comprender cómo un veterano del ejército logró ejecutar una serie de crímenes tan inusuales, cómo construyó una fachada perfecta en su comunidad y qué nos dice la reacción del público ante esta historia sobre la naturaleza humana, ¿no? Y para lograr esa comprensión profunda, hemos reunido una pila de fuentes muy, pero muy variadas. Sí, tenemos bastante material hoy. No solo nos quedamos con la superficie. Tenemos transcripciones de programas de crímenes reales y registros policiales que detallan sus tácticas exactas. También rescatamos un foro de Reddit que incluye el testimonio directo de un ex empleado de aquella misma tienda Toys R Us. Ese testimonio es oro puro, la verdad. Nos da una visión desde adentro increíble. Además, analizaremos una entrevista muy detallada publicada en The Christian Post que nos aporta una perspectiva humana invaluable. Y cerraremos con una crítica cinematográfica de Roger Ebert sobre la adaptación al cine. Claro, para darle ese contexto social. Exactamente. Ofrece un análisis clave sobre cómo los medios retratan este tipo de historias. Bueno, vamos a desglosar esto desde el principio, porque confieso que cuando leí los primeros reportes policiales, me costaba creer que esto fuera real. Sí, cuesta creerlo. Tengo entendido que este tipo no era un ladrón común que entraba por la puerta y exigía el dinero de la caja. Robó docenas de lugares, ¿verdad? Toda esta ola de crímenes comenzó por ahí entre los años 1998 y 2000. Así es. Jeffrey Manchester, armado con un rifle calibre .22, logró asaltar entre 40 y 60 restaurantes. ¡Wow! Son muchísimos. La inmensa mayoría de ellos, McDonald's, a lo largo de 9 estados en los Estados Unidos. Se calcula que obtuvo unos $100,000 en total durante ese periodo. $100,000. Y como mencionaste, no entraba por la puerta principal. Su técnica era, digamos, sumamente metódica. Consistía en subir al techo del restaurante durante la madrugada, cortar un agujero perfecto de 2 por 2 pies y descender al interior. Un agujero de 2 por 2 pies. Hay que tener bastante agilidad para colarse por ahí en la oscuridad. Definitivamente. Y luego, por lo que leí en las transcripciones, simplemente se metía en el baño del restaurante y esperaba. Ajá, a veces durante horas. Esperaba hasta que llegaran los empleados por la mañana para abrir el local, y ahí era cuando lo sorprendía. Pero, aquí es donde la historia toma un giro muy surrealista. Sí. Yo me imaginaba a un asaltante errático y violento, pero su trato hacia las víctimas era de una amabilidad extrañísima, casi desconcertante. Lo fascinante aquí es que es una de las grandes contradicciones de su perfil. Manchester no gritaba ni maltrataba físicamente a los empleados. Los sorprendía a punta de pistola, claro, pero sus modales eran impecables. Exacto. Los reportes dicen que, antes de encerrar a los empleados de McDonald's en los congeladores, que recordemos estaban a una temperatura de 33 grados Fahrenheit, Apenas por encima del punto de congelación. sí, helado, les pedía con muchísima cortesía que tomaran sus abrigos. Les decía algo como, por favor, pónganse sus chamarras para que no se congelen allá adentro. ¡Una locura! Incluso dejaba que los cocineros retiraran las hamburguesas de la parrilla antes de encerrarlos, Para que no se arruinara la comida. o para que no se iniciara un incendio en la cocina. O sea, robaba el lugar, te apuntaba con un arma, pero se aseguraba de que no pasaras demasiado frío y de que el restaurante no se quemara. Lo cual nos lleva a conectarlo con su pasado y preguntarnos de dónde viene esa disciplina tan particular. Pertenecer a la 82ª División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos no es poca cosa. Claro, la formación militar. Manchester no era un simple aficionado, era sargento en la reserva.
Estamos hablando de paracaidistas de élite, personas entrenadas para infiltrarse en territorio enemigo con una disciplina táctica extrema. Todo tiene sentido ahora. Por eso, hacer rappel desde el techo de un local comercial, cortar materiales con precisión y mantener la calma bajo presión, para él era casi natural. Su destreza táctica y su manejo de armas se tradujeron directamente en una disciplina criminal. Es decir, aplicó tácticas de guerra a robos de comida rápida. Pero la gran pregunta es, ¿por qué lo hacía? ¿Cuál era su motivación real? Esa es la clave. Porque recuerdo haber leído, en nuestras fuentes, que al principio él daba una excusa muy de padre abnegado, ¿no? Sí, al principio, después de ser capturado, argumentaba que cometía estos robos para darle una vida mejor a sus 3 hijos. Se había divorciado en 1999 y usaba esa narrativa del padre desesperado que la sociedad a veces compra fácilmente. Claro. Sin embargo, en entrevistas posteriores, él mismo admitió que esa excusa era completamente falsa. Manchester tenía un buen trabajo. ¿Tenía ingresos? Exacto. El verdadero motor detrás de sus acciones fue, según sus propias palabras, la pura avaricia. Y esa misma avaricia lo llevó a cometer errores. En mayo del año 2000, después de asaltar 2 McDonald's seguidos en las localidades de Gastonia y Belmont, en Carolina del Norte, la policía finalmente lo acorraló. Lo encontraron escondido en el bosque. Sí, tirado en la hierba alta con su rifle y una bolsa llena de dinero. Fue sentenciado a 45 años de prisión. Y de nuevo, manteniendo esa extraña personalidad amable hasta el último segundo, cuando lo arrestaron, no opuso ninguna resistencia. Para nada. De hecho, felicitó a los oficiales de policía diciéndoles, hicieron un muy buen trabajo hoy. Una cortesía que casi parece una burla, pero encajaba perfectamente con su psicología. Operaba bajo un estricto código táctico y si la policía lo atrapaba, simplemente reconocía que el equipo rival había hecho una buena jugada. Como un juego de ajedrez. Totalmente. Y ese mismo enfoque metódico lo aplicó a su tiempo en prisión, porque no planeaba quedarse esos 45 años. Y aquí es donde la historia pasa de un documental de crímenes a una película de escape de Hollywood. En junio de 2004, tras solo 4 años de estar encerrado en la institución correccional Brown Creek, que es de máxima seguridad, Máxima seguridad, sí. ejecutó una fuga brillante. Trabajaba en el taller de metales de la prisión. Usando esas herramientas, construyó una pequeña plataforma de madera contrazapada. La pintó de negro para que se camuflara en las sombras y logró esconderse en el tren de rodaje de un camión de entregas. Se aferró a los bajos del camión y salió por la puerta grande. Literalmente rodó hacia la libertad. Y una vez afuera, la mayoría de los fugitivos intentarían cruzar la frontera o perderse en un bosque remoto, pero él tomó una decisión logística brillante, pero a la vez muy extraña. Sí. Decidió esconderse a plena vista. Viajó a la ciudad de Charlotte y se instaló en un lugar donde absolutamente nadie buscaría a un fugitivo. O sea, después de escapar de una prisión de máxima seguridad, su gran plan maestro fue irse a esconder a una tienda Toys R Us. Suena absurdo, pero desde el punto de vista táctico, esa tienda en el Boulevard Independence era perfecta. Es un espacio enorme, lleno de pasillos, mercancía apilada, baños y sobre todo un lugar que de noche queda completamente desierto, pero sigue teniendo electricidad y clima controlado. Y gracias al foro de Reddit que revisamos, tenemos detalles increíbles de cómo era su vida ahí adentro. El testimonio del ex empleado es alucinante. Resulta que vivía en un espacio minúsculo, un cueco de 4 por 10 pies, oculto tras una pared falsa en la zona donde se exhibían las bicicletas. Así es, y no solo dormía en el suelo. Cuando las autoridades finalmente descubrieron el lugar, encontraron que había armado una especie de habitación infantil bizarra. Sí. Dormía en un saco de dormir sobre unas sábanas con estampados de Spider-Man. Tenía un aro de baloncesto Nerf colgado en la pared, un reproductor de DVD y sobrevivía a base de comida para bebé y dulces de la tienda. Frascos de comida para bebé. Es increíble el nivel de adaptación. Y el testimonio en Reddit menciona algo muy peculiar sobre su rutina nocturna. Para no perder su condición física de militar, esperaba a que todos se fueran y hacía ejercicio por las noches montando las bicicletas de exhibición por los pasillos vacíos. Imagínate la escena. Un hombre adulto,
prófugo de la justicia, dando vueltas en bicicleta entre los peluches a las 3 de la mañana. El ex empleado reveló en Reddit que Manchester, de alguna manera, lograba alterar los horarios del personal en las computadoras de la tienda para evitar ser detectado. Claro, al cambiar los turnos en el sistema, se aseguraba de que no hubiera personal llegando temprano o quedándose tarde, causando estragos absolutos entre los trabajadores. Los gerentes estaban al borde de un ataque de nervios, culpándose unos a otros sin tener idea de que un fugitivo escondido en la sección de bicicletas estaba manipulando sus vidas laborales. El caos absoluto. Pero eventualmente ese espacio se le quedó pequeño. Cuando llegó la ajetreada temporada navideña, cavó un túnel hacia un edificio abandonado de Circuit City contiguo. Necesitaba más espacio y menos riesgo. Exacto. Creó una segunda guarida más amplia debajo de una escalera. Y lo más sorprendente, taladró agujeros en la pared para colocar monitores de bebé y así vigilar la tienda de juguetes sin ser visto. ¿Construyó su propio circuito cerrado de televisión? Tal cual. Si conectamos esto con el panorama general, es una paradoja increíble. Un hombre escapa de una prisión de máxima seguridad solo para confinarse voluntariamente en un cubículo minúsculo en un centro comercial. Es un análisis muy acertado. Estaba huyendo de algo mucho más profundo que los muros de una cárcel. Y ese nivel de aislamiento autoimpuesto, tarde o temprano le iba a pasar factura. Su necesidad psicológica de conexión humana, combinada con el exceso de confianza que le dio haber engañado a todo el mundo durante meses, lo llevó a tomar decisiones muy riesgosas. Él mismo admitió que se volvió demasiado confiado. Y vaya que lo hizo. Comenzó a salir al mundo real. Se inventó una identidad completamente nueva, haciéndose llamar John Zorn, y empezó a asistir a la iglesia presbiteriana Crossroads. Y se integró muchísimo. Así es. Y fue allí, en un brunch para solteros, donde conoció a Leigh Moore, una madre soltera de 40 años. Manchester, utilizando todo su encanto, se ganó rápidamente el afecto de ella y de sus hijos. Aquí es donde la doble vida se vuelve realmente compleja. Y hay un detalle en nuestras fuentes que me dejó perplejo. Manchester le regalaba juguetes constantemente a los hijos de Leigh y aportaba cajas de juguetes a las colectas de caridad de la iglesia. Pero claro, todos esos juguetes los estaba robando directamente de su propia casa, de Toys R Us. Una audacia terrible. Y el hecho de que no tuviera una casa normal. Funciona porque se basaba en la confianza. Aquí es donde vale la pena introducir la entrevista de The Christian Post. Lee explica que Manchester buscaba desesperadamente una conexión humana. Quería sentirse parte de una familia. Me imagino que la iglesia y Lee deben haber enfrentado muchísimas críticas después. Totalmente. Pero The Christian Post subraya muy bien que la iglesia y el pastor no fallaron al ser engañados. De hecho, hicieron exactamente lo que se supone que debe hacer una comunidad: recibir a un forastero con los brazos abiertos. Le dieron la conexión que buscaba. El problema fue que él correspondió con una versión completamente fabricada de sí mismo. Y sabemos que mantener una mentira de ese tamaño tiene fecha de caducidad. ¿Cómo fue que empezó el principio del fin? Porque por lo que entiendo, fue justo después de la Navidad de 2004. Exactamente. El 26 de diciembre. Manchester, a pesar de tener esta vida social, seguía sin ingresos reales y se quedó sin efectivo. Tomó la decisión de robar su propia tienda, el Toys R Us, asaltando a los empleados. Robar el lugar donde vives. Qué ironía. ¿Pero esta vez su plan falló? Muy mal. Logró retener a varios empleados a punta de pistola, pero un par de ellos lograron escabullirse, activaron la alarma silenciosa y llamaron a la policía. Manchester tuvo que huir corriendo con las manos vacías, dejando atrás su guarida secreta en Circuit City. Que la policía no tardó en descubrir y acordonar. Y mientras tanto, Manchester, al ver su retrato hablado en las noticias locales esa misma noche, entró en un ataque de pánico absoluto. En una decisión completamente desesperada, fue al consultorio de su dentista local y le prendió fuego al edificio entero para destruir sus registros dentales. Una maniobra impulsiva que contrasta fuertemente con su planificación usual. Pero la verdadera ironía final, el detalle que selló su destino, no fue el fuego. Fue lo que la policía encontró en su guarida de Circuit City. Lograron recuperar una sola huella dactilar viable. ¿Y dónde estaba esa huella? Estaba impresa claramente en la superficie de un DVD.
Específicamente en el DVD de la película Atrápame si puedes, Catch Me If You Can. No me lo puedo creer. La película sobre el famoso estafador que evade al FBI asumiendo identidades falsas. Es un detalle tan poético que si lo pones en un guión te dicen que es demasiado exagerado. Es la ironía suprema. Con esa huella identificaron que John Zorn era en realidad Jeffrey Manchester. La policía acudió a Lee para revelarle la verdad. Imagínate el impacto para ella. Descubrir que tu pareja es un asaltante prófugo que vive dentro de una pared. Y para empeorar las cosas, el día que la policía le cuenta todo esto a Lee era el 5 de enero de 2005, precisamente su cumpleaños número 40. Estaba totalmente devastada. Pero ayudó a la policía. Sí, a pesar de su dolor, ayudó a tenderle una trampa. Lo citó en su casa con el pretexto de celebrar su cumpleaños, y cuando él llegó al vecindario, la policía lo arrestó en un estacionamiento cercano. Recibió otros 40 años de condena y se espera que salga recién en 2036. Toda esta historia es un viaje salvaje. Y esto nos lleva a la reseña de Roger Ebert sobre la nueva película Roofman, protagonizada por Channing Tatum. Esto plantea una pregunta importante sobre nuestra perspectiva de estos casos. ¿En qué sentido lo plantea la reseña? La reseña critica cómo esta historia se trata en el cine como una comedia ligera y excéntrica. El público se ríe de su carisma, de la absurda ironía de las sábanas de Spider-Man y su cortesía. Sin embargo, Ebert menciona un documental sobre otro criminal, un hombre condenado a 60 años por un robo similar, que no recibe este trato amable. El doble estándar en cómo vemos a los criminales. Exactamente. La película muestra qué hizo Manchester, destacando su ingenio y su encanto, pero no explora el porqué, ni las presiones sociales, ni mucho menos el terror real que infundía en sus víctimas. Es vital mantener la imparcialidad aquí. Podemos ver la visión romántica del criminal astuto, pero también debemos hacer la crítica mediática sobre a quién le otorgamos la etiqueta de villano carismático. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas, vemos cómo la inteligencia táctica de Manchester, combinada con su necesidad de conexión humana y sus pésimas decisiones, crearon una de las historias criminales más extrañas de la era moderna. Es un caso perfecto para aprender cómo el carisma puede nublar nuestra percepción del peligro. Sin duda alguna. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión que va más allá de lo discutido hoy. Jeffrey Manchester alteró la rutina de muchísimos empleados, robó miles de dólares y traumatizó a personas al encerrarlas con armas de fuego en congeladores. Así es. Sin embargo, su historia es recordada por las sábanas de Spider-Man y su amabilidad. Queda la reflexión para quienes nos escuchan sobre hasta qué punto nuestra propia fascinación por el crimen real y los detalles excéntricos nos hace olvidar el verdadero impacto que estas acciones tienen en las víctimas comunes y corrientes que solo intentaban hacer su trabajo. Hay que cuestionar esa línea entre el entretenimiento y la realidad del crimen. Totalmente de acuerdo. Es una línea muy fina. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.